Hola mi audiencia, Dios les bendiga. Es una alegría poderme comunicar con ustedes por este medio nuevamente. Este es el primer fin de semana de agosto del 2020 y el tema de hoy es en cuanto a las relaciones sociales y cómo Jesús a través de su ejemplo nos ayuda a poder traer justicia y misericordia en medio de un mundo quebrantado, de un mundo donde no, no hay un sistema judicial justo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Buen Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio. Gracias por hablar a nuestras vidas y por ayudarnos a entender, Señor, la manera en cómo tú quieres que nuestro trato unos con otros sea conforme un reflejo de adoración a ti, de alabanza a ti, Señor. Algo que te trae honra y gloria, porque tú eres Dios. Ayúdanos a, Señor, tener una actitud de obediencia y humildad para poder seguir tu ejemplo, entender tu mensaje para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Bueno, y entonces vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Levítico capítulo 19. Levítico se encuentra en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 19, versículos 9. Versículos 9 al 13. Y entonces dice así: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Y pueden ustedes continuar leyendo acerca de las instrucciones prácticas que el Señor nos da en su palabra. Y algunas veces nos preguntamos cómo nosotros en nuestro diario vivir no somos comerciantes, no somos labradores de la tierra. ¿Cómo podemos poner esto en obra en nuestro diario vivir? Bueno, es interesante. Vamos a ver un poquito acerca de qué se trata el libro de Levítico. En el Antiguo Testamento, cuando Israel se estaba formando como nación, entonces el libro de Levítico fue como una constitución que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Y en este libro se describe la manera en cómo se serviría al Señor en el templo, que sería una manera de también cómo esta imagen de servicio se extendería hacia el pueblo alrededor. Las personas que iban a ofrecer el servicio al templo, quienes podían ser y cómo debería ser nuevamente el trato social unos con otros en la sociedad. En otras palabras, podríamos decir que el libro de Levítico nos enseña una forma balanceada de ofrecer un culto de oración a Dios en nuestra vida diaria. Y las relaciones sociales, tener un balance en el trato con nuestras relaciones sociales, es una manera en cómo nosotros también podemos traer honra y adoración a Dios. Fíjense que este pasaje que hemos leído del capítulo 19 de Levítico habla de que los pobres, los marginados, los extranjeros siempre han tenido un espacio en los planes de Dios. Y Él nos enseña que nosotros debemos ser proactivos, buscando maneras de hacer un espacio para los necesitados a nuestro alrededor.
Y entonces me gustó mucho una conexión que el pastor Joe Ginder hizo en su predicación del domingo en cuanto al Antiguo Testamento y cómo el Señor nos dice en el Antiguo Testamento que Él espera que nosotros nos comportemos conforme el entendimiento que Él nos dé, pero en el Nuevo Testamento Jesús nos modela cómo debemos nosotros de ser unos con otros. Y entonces para eso les invito a que vayamos al Nuevo Testamento y miren, en este libro de Lucas encontramos otro pasaje muy similar al de las bienaventuranzas en Mateo. Y voy a leer bastante la lectura de hoy, pero impactante de verdad. Voy a estar leyendo de los capítulo 6 de Lucas, de los versículos 17 en adelante. Dice así: Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los de Judea, de Tiro y Sidón, no eran judíos. Eso es algo importante de notar, eran gentiles o extranjeros. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder para sanar a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ustedes que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo?
hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces, hermanos, miren qué especial esta manera de el Señor de decirnos cómo es Él en su espera que nosotros seamos el trato que debemos de llevar unos con otros. Habla acerca de que los que están en sufrimiento recibirán la bendición. Habla acerca de que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, no debemos de juzgar a los demás. ¿Cómo se llama? Esto de juzgar, de amar a nuestros enemigos primero. Entonces, después de leer este pasaje también viene el ejemplo más claro que el Señor nos da. La fe del centurión. Esta es una historia que me gusta mucho. Capítulo 7 de Lucas. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum, otra ciudad alrededor de Israel, pero que no era, ¿cómo se llama? Que no estaba dirigida por los judíos. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Entonces este centurión pertenecía al gobierno romano y él era un soldado a cargo de por lo menos 100 personas. Y él dice que tenía a un siervo, o sea, de que no era uno de sus soldados, sino que alguien que servía en su casa tal vez, a quien estaba a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. O sea, de que, en otras palabras, este centurión era un romano prácticamente que estaba esclavizando a los judíos, ¿verdad? ¿Y quién iba a ver con buenos ojos a alguien que estuviera esclavizando a los judíos? Podríamos decir de que es un enemigo del pueblo judío. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle. Jesús no preguntó: ¿será bueno, por lo menos judío de descendencia, pero está obligado a trabajar para el gobierno romano? Él no hizo, ¿verdad? Las personas llegaron y dijeron: él se porta muy bien con nosotros. Jesús no dijo: a ver qué cosas ha hecho para merecer mi atención o para que yo vaya y lo atienda. ¿Por qué razón voy a hacer yo esto? ¿Qué beneficio me trae a mí? No hizo ninguna de esas preguntas. Continúa la segunda parte del versículo 6. Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va,
y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Entonces miren la actitud también del Señor Jesús. Vamos a volverla a ver. Nuevamente Jesús no le negó ayuda al centurión. No preguntó si su siervo era judío o de alguna otra etnia. Él no indagó nada de eso. Jesús no le reprochó el comportamiento al centurión y le dijo, bueno, yo por qué te voy a hacer caso, por qué voy a ir a tu casa, esto puede ser una trampa, o tú no estás ayudando a mi pueblo, tú lo estás marginando, lo estás oprimiendo, ayudando a que sea oprimido. La actitud de Jesús fue atender a su llamado. El romano, en respuesta a Jesús, tiene una actitud de humildad. Cuando le dice, Señor, no vengas, no te tomes tanta molestia, le dice en la segunda parte del versículo 6, pues no merezco que entre bajo mi techo. El centurión le dice, solamente di tu palabra, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, sobre autoridad, y ¿verdad? Le digo a mi siervo, ven, y viene, y le digo al otro, ve, y él va. Entonces, esta actitud que tuvo el centurión nos demuestra que está trayendo gloria a Dios, que está honrando a Dios. Y el Señor nuevamente está poniendo en práctica lo que dijo. No tomen, allá en Levítico decía, cuando estén recogiendo su cosecha de lo que han sembrado, no se lleven todo, dejen algo para el extranjero, el que va caminando, ¿verdad?, de paso, y que recoja algo y tenga algo que comer. No se lo hagan todo para ustedes. Y en el Nuevo Testamento Él dice, ama a tus enemigos. Va todavía más adelante, no solamente ser intencionales, haciendo espacio a los necesitados, pero también amando a los que de una o de otra manera nos han afectado a nosotros. Entonces, y me conmueve porque en realidad Jesús inmediatamente que dice eso nos muestra con hechos la manera en cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos, cómo podemos atenderlos y cómo podemos nosotros hacer ese espacio en nuestras vidas, siendo conscientes, rogándole a Dios que nos ayude en nuestro diario vivir a entender quiénes son esas personas que quizás no son de nuestro círculo de amistades, quizás no tienen la misma idioma que nosotros, quizás tampoco asisten a la iglesia, no tienen temor de Dios, por decirlo así. Sin embargo, el Señor nos dice de qué manera les pueden servir a ellos, qué recursos o qué tiempo o de qué forma pueden extender una mano de ayuda o de auxilio, ¿verdad? Entonces, verdaderamente que me hizo pensar esto, vivo yo creando espacio para ayudar a otros que viven en necesidad a mi alrededor. Trato de donar tiempo o recursos, de mis recursos, para cumplir con la palabra del Señor de dejar algo en los campos, no hacerlo todo solamente para mí, para beneficio de otros y mostrando mi confianza en Dios. O trabajo solamente para mi bienestar y el bienestar de mi familia, olvidándome de mi prójimo. Quiero dejarlos con la lectura de 2 de Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículos 10 y 11. Dice así: como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Hermanos, la invitación está hecha. Pensemos de qué manera el Señor nos habla y de qué manera nosotros podemos extender nuestro territorio para bendecir a otros, como el Señor ha sido su voluntad desde el principio. Él le dijo a Abraham en Génesis 12: te bendeciré para que seas de bendición, y sobre ti bendeciré todas las familias de la tierra. Que el Señor nos ayude a poder meditar en lo que tenemos a nuestro alrededor y que podamos hacer conforme a su voluntad. Les invito a que demos gracias, Padre del cielo. Te alabamos porque tu palabra es real, porque tu invitación, Señor, está abierta para todos y cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, tomar un tiempo y meditar qué recursos, de qué manera nosotros podemos ayudar a otros en necesidad, la manera en que tú nos has bendecido a cada uno de nosotros y que podemos, Señor, ser de bendición a otros. Gracias por que siempre te acuerdas de nosotros, cuidas de nosotros y nos bendices. Señor, ayúdanos a ser portadores de tu bendición en este mundo tan necesitado. Rogamos por los enfermos del COVID nuevamente que están hospitalizados, Señor, y que están tratando de luchar por sus vidas. Te rogamos que tú llegues a ellos y les bendigas y te manifiestes de tal forma que ellos, Señor, puedan tener un encuentro contigo, si es que no, aquellos que no lo han tenido todavía. Y rogamos por las personas que sirven en los hospitales, Señor. Todos los enfermeros, los doctores, los especialistas, los de la limpieza, los administradores, los que entregan los medicamentos, Señor, o que están pendientes de la seguridad del hospital. Todos, Señor, los que están trabajando arduamente para que esta pandemia esté bajo control, te pedimos tu ayuda y tu bendición para cada uno de ellos, y de esta manera, Señor, queremos bendecirles en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos en comunicación.